amigos? Buenas noches. Es un gusto para mí entrevistar al licenciado en Historia, Alfredo Otero Chávez, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto, me da mucho gusto visitarlo al licenciado. No, el gusto es mío. Bueno, mi intención con esta entrevista es compartirle al público qué hay detrás de la disciplina histórica. ¿Podemos empezar? Claro que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, licenciado, una de las preguntas que me gustaría hacerle es ¿qué es lo que lo inspiró a estudiar historia? A estudiar esta disciplina que, bueno, me gustaría saber cuál es su opinión. Ok, bueno, para comenzar realmente, mi interés por la disciplina surge a partir de mis estudios en secundaria. Llevé la materia de Historia de México 2, donde se veía precisamente todo el transcurso del periodo de la Revolución hasta el México contemporáneo. Las actividades que nos dejaba el profesor a cargo eran muy dinámicas, pero fíjate que a mí me llamó mucho la atención la disciplina cuando me enteré que el profesor había estudiado la licenciatura en matemáticas. Wow. Y me sorprendí mucho porque decía un profesor egresado de la licenciatura en matemáticas dando una clase de historia de México. Desde ahí yo supe que mi interés por la historia iba a seguir, mi interés por la historia iba a ser amplio, y como dato nada más, el libro que nos dejaron en aquella ocasión que nos daba la SEP, lo leí completo en un día. Tanto era ese interés por la historia que lo leí completo. Todavía lo tengo de recuerdo. Ese libro es uno de los primeros libros que leí de historia y realmente la disciplina se me ha hecho muy, muy bonita, muy allegada, pero sobre todo también ese interés por estudiar la disciplina llega en la preparatoria. Cuando yo iba en tercero de secundaria, a la par del libro que te comento con el profesor a cargo, mis intereses por las ciencias exactas también habían sido un poco divagantes en cierta medida. Me había llamado la atención en su momento estudiar biología incluso, y vagamente en alguna ocasión geografía. Entonces, realmente esa intención de estudiar historia nace más bien en la prepa. Surge en la secundaria, pero florece en la preparatoria. Conocí en primer semestre a una profesora, recuerdo su nombre todavía, se llama Araceli Cuevas. Me dio la asignatura de Salud Integral del Adolescente y luego Antropología Social. Ella daba Historia de México a los terceros y curiosamente me invitó a participar en una olimpiada de historia a nivel nacional, la que hacía o hace, me parece todavía, la Academia de Ciencias junto a Fundación Televisa. Participé en esa olimpiada y fíjate, es un dato también curioso porque yo era el único alumno de segundo año que participó en esa olimpiada por mi edad, porque realmente mi cumpleaños coincide muy poco con el año escolar, ¿no? Es disperso. Me permitió precisamente, ya estudiando segundo año de preparatoria, participar en esta olimpiada. Y todos los demás eran de primer año. Mi sorpresa es que cuando hacemos un examen prueba, ahí en la preparatoria, fui el único que pasó ese examen para participar en la olimpiada a nivel sector. Entonces desde ahí también vi que realmente ese interés por la disciplina pues iba a ser amplio y bonito, y hasta la fecha. Es muy impresionante, licenciado. De hecho, una de las preguntas que también quería hacerle es, ¿usted pensaba dedicarse a ser historiador como tal? Porque como me está diciendo ahorita, yo siento que tal vez usted iba enfocado por algún otro lado antes de quererse dedicar por completo a la licenciatura. Claro, mira, realmente todos pasamos por el mismo proceso. Fíjate, a los 17 años tienes la obligación de escoger una licenciatura. Es un fuerte golpe para tus pensamientos y sentimientos de qué querer estudiar. De hecho dicen que ese es uno de los pasos más difíciles, ¿no? Claro, claro. Actualmente
yo doy clases dentro del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y me he encontrado a muchas personas que tienen esa inquietud, ¿no? Quieren estudiar la preparatoria, personas jóvenes de 15 años que tienen su secundario, están sacando secundaria, y me dicen, es que no sé todavía en qué prepa meterme. Y yo siempre les digo, esa decisión es muy sencilla. La que vas a tomar a los 17 años o cuando acabes tu preparatoria será la más difícil, porque vas a escoger una disciplina, una carrera, una licenciatura o una ingeniería, que finalmente es a lo que te vas a dedicar durante toda tu vida. Yo, en el caso de historia, finalmente me decidí por esa simple razón. Y también por una cuestión un poco más allegada a la moral por parte de todo el país, donde debemos de reconocer que la historia es una disciplina que no se basa solamente en fechas y nombres, ¿de acuerdo? Finalmente la historia es una disciplina que ve procesos históricos y determina cuál es el paso que tiene el hombre en la actualidad. Te pongo un ejemplo para no alargar tu entrevista, o para que yo no hable mucho. No te preocupes. Actualmente está en disputa la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Se hicieron 2 marchas, una defendiendo al INE y otra defendiendo a AMLO. La gente se dejó llevar por esas marchas. Pero realmente si conocieran parte del proceso histórico que tuvo el INE para su creación, comprenderían realmente que esa reforma electoral es buena para la sociedad, para el instituto y para el gobierno federal. O sea que con el aprendizaje en historia nosotros nos damos cuenta de que en realidad es bueno también para nosotros como ciudadanos. Claro, no te digo que cosas buenas ni cosas malas, porque también es un punto que los historiadores tenemos que quitarnos. Nosotros no vemos a personas buenas y a personas malas. Vemos a personajes que vivieron en su momento, en determinado tiempo histórico, y tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer. Oh, ok, muy bien, licenciado. Esto me lleva a mí a la siguiente pregunta. Okay. Para usted, ¿cuál es el concepto, licenciado, que usted le otorga a esta ciencia? Porque, bueno, digo ciencia, tal vez estoy limitando mucho el concepto porque puede ser un conjunto de conocimientos. Claro. Pero no sé si para empezar es correctamente que me refiera a la historia como una ciencia o, bueno, me gustaría saber de hecho, de su punto de vista, ¿cuál es ese concepto que usted le puede dar? Ok, rápidamente. En el primer año de la licenciatura llevamos una asignatura que se llama Historia y Ciencias Sociales. A la par, tenemos una asignatura que se llama Métodos y Técnicas de la Investigación Histórica. Todos los profesores, sin excepción, te señalan que la historia es una ciencia, pero que finalmente le falta un paso de ese famoso método científico, que es la experimentación. ¿Por qué? Nosotros los historiadores no podemos experimentar con el pasado por el simple hecho de que la gente, en su mayoría de las veces, ya no está aquí, ¿de acuerdo? Y el suceso obviamente se queda en el pasado. Dentro de la disciplina y sobre todo a través de estos caracteres por parte de las asignaturas, desde mi punto de vista, yo sí le asigno el término de ciencia por el simple hecho de que, como lo acabas de decir, es un conjunto de conocimientos, ¿de acuerdo? Tiene en su mayoría los pasos del método científico, a excepción de la experimentación, pero que finalmente permite ahondar en ciertas características. Te pongo un ejemplo. Si la historia no fuera ciencia, no se podría relacionar con la economía, con la política, con la sociología, con la psicología incluso. Me acuerdo muy bien que en primer semestre leímos un texto que se llama Nuevas Tendencias Historiográficas de Elena Sandioca, muy bueno la verdad, donde nos decía que incluso la historia se relacionaba con la psicología y con la pedagogía. La pedagogía es lógico, finalmente es la enseñanza de la historia, pero a mí me sorprendió mucho y me marcó que la historia se relacionaba con la psicología. Yo le hacía la pregunta a la profesora en ese entonces y le decía, ¿cómo se relaciona una disciplina que finalmente estudia los acontecimientos del pasado con una disciplina actual que es muy padre también, muy bonita, la psicología? Y ella me contestaba y me contestó muy directamente.
Tú ponte a pensar en qué pensaban esos actores históricos al momento de ejecutar un plan. Te pongo un ejemplo histórico. La famosa idea de que es rechazado Hitler de la Escuela de Artes. La psicología va a trabajar junto a la historia para poder ver por qué ese rechazo le afectó al personaje histórico y cómo esa afectación desencadenó toda esa Segunda Guerra Mundial que conocemos del siglo XX. Para no hacértelas más largas, la historia, finalmente desde mi punto de vista, e incluso de muchos colegas, es una ciencia. Ok. Perdón, me parece demasiado interesante. De hecho, ahorita me dejó impresionado con los ejemplos que ahorita me está poniendo. Y de hecho eso me lleva a hacer la siguiente pregunta. Ok. Incluso, que es, según su campo de estudio, ¿me podría explicar por favor cuál es la diferencia entre lo que me acaba de decir usted de las ciencias sociales y qué es a lo que también le llaman humanidades? Ok, perfecto. Fíjate bien. Igual, te remonto a primer semestre de la licenciatura. Ok. En todas las escuelas que llevan la licenciatura en historia, o que tienen la licenciatura en historia, es el primer dilema al que se enfrentan los estudiantes. ¿Por qué? Dentro de la UNAM, para ponerte el ejemplo, la licenciatura se encuentra integrado en el campo disciplinar de las humanidades, no de las ciencias sociales. Una profesora que nos dio Grecia en primer semestre y luego nos dio Roma, nos explicaba que finalmente la historia pertenecía al campo de las humanidades por el simple hecho de que se encargaba de analizar a seres humanos. ¿De acuerdo? Tú dirás, oye, ¿y las ciencias sociales entonces de qué se encargan? Las ciencias sociales finalmente son todas aquellas disciplinas, la sociología, la politología o ciencias políticas que le conocen ahora, parte también de la economía, ¿no? Incluso la administración de empresas es una ciencia social, porque finalmente se encarga de ver a los entes interactuando dentro de la sociedad. La ciencia social por excelencia es la sociología. ¿Por qué? Porque estudia a los seres humanos en sociedad. De eso se encargan las ciencias sociales, por parte de esa disciplina, disciplina sociológica. Y las humanidades se encargan de ver más allá de esa interacción social. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Volvemos al ejemplo de Hitler. Esa cuestión de ser rechazado en una escuela de artes, o por ejemplo el asunto de Porfirio Díaz de ser derrocado por un clase mediero, ¿no?, de San Luis Potosí, bueno, del norte, que era Francisco I. Madero, nos permite que la historia se acerque más allá de esa interacción social. ¿Estamos de acuerdo? Las humanidades se van a encargar de ver más allá de una interacción en sociedad. En cambio, las ciencias sociales se regresan a una simple interacción. Tú y yo ahorita estaríamos siendo estudiados por un sociólogo, porque estamos teniendo una interacción social, ¿bueno? Ok. Perteneciendo a las ciencias sociales. Las humanidades, en todo caso, se van a hacer cargo más allá de esa interacción social. La relación de amistad, la relación fraterna, la relación de todo. ¿De acuerdo? De eso se encargan las humanidades. Por eso, dentro del campo de las humanidades se encuentran la filosofía, las letras, la historia y, por supuesto, la pedagogía. Vaya, eso es demasiado. Es como, por ejemplo, entonces las ciencias sociales se encargan más de estudiar el entorno. Claro. Y las humanidades se encargan de estudiar a las personas que vivieron el entorno. Exactamente. Entonces es así como nosotros podemos ver. Pero hay unas cosas que me he preguntado que son demasiado interesantes. Porque hay a lo que se le llama historia cultural e historia verdadera también. Okay. De hecho, de ahí surge esta pregunta que voy a hacerle ahorita. Que es, ¿existe algún suceso irreal que sea diferente a lo que nosotros conocemos culturalmente? Hay que tener cuidado en primera instancia, Okay. al momento de manejar los conceptos. Ok. Historia cultural es una, o forma parte de la disciplina histórica como una ramificación de especialidad. ¿De acuerdo? Sí, sí. Hay historiadores que son historiadores culturales porque se encargan de estudiar la cultura
de las sociedades y de las civilizaciones del pasado. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea de que hay un suceso... Bueno, licenciado, creo que entonces más bien la pregunta que debo hacerle con respecto a lo que me acaba de decir es más bien, ¿hay algún suceso que haya pasado que no haya sido como nos lo cuenta la historia oficial? Muchísimos. La historia oficial, te voy a hacer un recuento y a los que nos estén viendo, es una tendencia que surge en el siglo XX, por lo menos en América, en el siglo XIX en Europa, vertiente de una idea nacionalista, ¿no? De los famosos nacionalismos. Nacionalismos del siglo XIX. ¿Qué es el nacionalismo? Es una percepción del entorno histórico que permite sentirse propios de algo social, cultural e ideológicamente. Te pongo un ejemplo. La historia oficial nos dice que Porfirio Díaz fue un tirano que duró en el mandato y que sofocó a muchas personas. La historia nos va a permitir finalmente ver parte de ese proceso histórico, sin juzgar. Eso es muy importante. La historia no va a juzgar al personaje ni a los hechos. La historia los va a reconstruir para interpretarlos. ¿De acuerdo? Esa es la tarea fundamental de la disciplina. Recabar las fuentes, analizarlas, reconstruirlas e interpretar el acontecimiento. Otro ejemplo, la historia oficial nos ha dicho que a los mexicas debemos llamarlos aztecas. Ahí surge una idea nacionalista de la sopa azteca, de la selección azteca, de Azteca 13 o Azteca 1, que ahora es Azteca 1, que finalmente forma parte de esa disciplina de una historia oficial. Ok, vaya, entonces es gracias a estos nacionalismos que nosotros lo cuentan, pero con el fin como de hacernos sentir propios de aquí, ¿no? Creo que esa sería más la finalidad, como de sentirnos identificados realmente. Eso es parte del nacionalismo y de una historia oficial. Te sigo poniendo ejemplos, te digo, dentro de la historia oficial hay muchos acontecimientos que no sucedieron de esa manera. Vamos a hacer, si quieres, un recuento rápido, desde la época prehispánica. En primera instancia están los aztecas, que realmente el nombre que se le debería de dar serían mexicas, por el simple hecho de que el dios Huitzilopochtli, su segundo nombre en las crónicas del siglo XVI, aparece como Huitzilopochtli Meshi. Entonces, mexicas finalmente es el nombre que van a recibir esta civilización, pero que en realidad significa los comandados, los guiados, los hijos incluso de Huitzilopochtli. Ahí está tu primera falacia histórica. México virreinal. Muchos dicen que la Inquisición, así lo juran y perduran, que la Inquisición en el periodo virreinal fue muy sádica, que asesinó, mató, juzgó a brujas, indígenas y mujeres. Hay solamente 3 casos en el Archivo General de la Nación de Inquisición hacia indígenas. Y muchas fuentes de historia oficial nos dicen que fueron más de 500. ¿Dónde están los otros 497? No sabemos. ¿De acuerdo? En el periodo de la independencia, se dice también en una historia oficial que Miguel Hidalgo es ese personaje ilustre sin cabello, pero realmente no sabemos cómo fue Miguel Hidalgo. No hay ningún retrato oficial o un grabado del siglo XIX que nos diga realmente cómo fue Miguel Hidalgo. Entonces no es como lo muestran en los billetes. Es una idealización. Hay una fuente, un escrito historiográfico, es de Pilar Gonzalvo, que estudia, es una historiadora que estudia parte del periodo colonial y parte del siglo XIX, e incluso lo pueden ver también en este libro que publicó Josefina Vázquez Zoraida, es una historiadora también del siglo XIX, donde nos dice que Miguel Hidalgo era un personaje, más bien, que había sido retratado y que era allegado a Maximiliano de Habsburgo. Es decir, que Maximiliano había mandado a retratar a Miguel Hidalgo con uno de sus allegados, ¿de acuerdo? Para no perder esa historia oficial.
muchos historiadores, yo debato con ellos, dicen que la historia oficial, esa historia oficial que tú dices, tradicional, vamos a llamarla así, surge con Maximiliano por ese simple acontecimiento, de que él manda a pintar el retrato de Hidalgo con uno de sus allegados. Pero finalmente, pues, hay que ver también, porque incluso esa historia oficial viene desde la época prehispánica. Seguimos. En la época revolucionaria, para contextualizar también. Sí, En claro. la época revolucionaria tenemos también una mitificación de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Ok. A lo mejor podemos ser juzgados los historiadores con este comentario, pero muchos asimilan que Zapata y Villa eran de la clase baja. Y no lo fueron. Si tú buscas en el Archivo General de la Nación los expedientes de Francisco Villa y de Emiliano Zapata, te darás cuenta que fueron personas y hacendados, en el caso de Zapata, que comandaron a muchos indígenas. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente esa historia oficial nos ha no mentido, no quiero utilizar esa palabra, pero sí nos ha desengañado en cierta medida realmente de los acontecimientos. Ok. Licenciado, hay un punto muy importante que es parte de esto. Y es que ahorita empezamos a tocar el tema de las fuentes. Okay. Me han dicho toda la vida que las fuentes son primordiales. De hecho, para cualquier tipo de investigación, no se cansan de decirnos que nosotros tenemos que refutar las ideas, claro, o incluso tener que complementarlas con estas fuentes. A lo que me lleva a preguntarle, me han dicho que las fuentes son una parte primordial, como se lo acabo de decir. Claro. Pero, ¿qué tan importantes son estas en la historia? Okay. Y sobre todo, ¿se pueden clasificar este tipo de fuentes? Claro que sí. Fíjate bien, para la historia le interesan sobre todo dos tipos de fuentes en especial. Okay. ¿De acuerdo? Las fuentes escritas y parte de las fuentes orales. ¿De acuerdo? Vámonos paso a paso. Para hacer una investigación histórica, el actor social que quiera hacer esa investigación, cualquier estudiante, incluso dentro de alguna licenciatura donde lleve precisamente historia de su disciplina, porque eso sí, a lo mejor me adelanto a alguna pregunta que harás al final, quiero imaginar, y si no, pues comentamos este asunto, de la vigencia que tiene la disciplina actualmente, ¿no? No hay disciplina, licenciatura o ingeniería, o rara vez, que no lleve una asignatura que se llame historia de la arquitectura, historia de la psicología, historia del dibujo, historia de la pedagogía en México, historia de la educación. Siempre vas a encontrar una materia que se relaciona a eso. ¿A qué voy con esto? La historia se va a interesar en dos tipos de fuentes: las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas que vienen de primera mano. ¿Qué es primera mano? Que el personaje histórico las escribió, que el personaje histórico las firmó, que el personaje histórico interactuó con esas fuentes. Te pongo un ejemplo de fuente primaria. Durante la Guerra de México y Estados Unidos en 1846 a 48, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo que concluye esa guerra, hay unas memorias de López de Santa Anna. Hay unas memorias de la mayoría de los comandantes del ejército mexicano. ¿De acuerdo? Pero aquí viene otra falacia que a lo mejor te puede interesar o les puede interesar. El asunto de los niños héroes. Sí. Dentro de las fuentes primarias no hay ninguna que retrate a los niños héroes. Los menciona, pero no como niños. Esas personas tenían arriba de 19 años. ¿De acuerdo? Esa idea de que tenían 13 años, 15 años, que este personaje se avienta con la bandera, no hay ningún registro que lo avale. ¿Qué dice la historia? Yo no me voy a meter si sucedió o no. Simplemente, si no hay fuentes, yo no puedo interpretar nada. Eso es para el asunto de las fuentes primarias. Ahora, las fuentes secundarias son todas aquellas que surgen después de una revisión de las fuentes primarias. Te pongo un ejemplo. Los libros de historia actualmente, por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Está la tragicomedia mexicana de José Agustín. Está, por ejemplo, Un viaje por la historia de México de Luis González y González.
Y, por ejemplo, un libro que a lo mejor también les puede interesar como fuente secundaria es Pasado Indígena, de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. Esos textos son escritos por historiadores y finalmente son fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque son historiadores, son catedráticos, son maestros y doctores en historia que ya han hecho una investigación previa del acontecimiento. Dentro de la licenciatura yo me especialicé en la época prehispánica. Por azares del destino, a partir del 6º semestre de la licenciatura, terminé interesado más por el proceso virreinal y sobre todo por el proceso de santidad por parte de algunos mártires mexicanos. Te pongo el ejemplo de San Felipe de Jesús. Yo me he encargado de estudiar algunas hagiografías, una historia de santos por parte de San Felipe de Jesús y cómo influyó dentro de la época novohispana. Yo para ese estudio que he realizado durante este tiempo, me he acercado a las dos fuentes, a las primarias y a las secundarias. A las primarias para ver las hagiografías de la época que hablen del santo, y a las secundarias para ver qué historiadores han hablado del tema, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de las fuentes primarias también podemos encontrar una catalogación, como lo pueden ser las fuentes orales y las fuentes escritas. E incluso es de reconocer por parte del gobierno federal que ha impulsado mucho la Fonoteca Nacional, porque finalmente los audios también son fuentes. En YouTube hay un video que si tú lo buscas, le pones voz real de Porfirio Díaz, te aparece que le está dando las gracias a Tomás Alva Edison por traer la electricidad a México. Ese extracto es de la fonoteca y esa es una fuente. ¿Por qué? Porque sabemos cómo hablaba Porfirio Díaz. Y así hay infinidad de cosas. En la fonoteca no solamente hay audios, también hay películas. Actualmente, y esto también es de aplaudir a la disciplina y a todas las universidades que se encargan de difundir la historia, una de las fuentes que ha estado en controversia, dos de las fuentes que han estado en controversia, es el cine y la literatura para la historia. El cine, por ejemplo, las películas de Pedro Infante, las películas de Mario Moreno Cantinflas, las películas de Dolores del Río, las películas de Silvia Pinal, las películas de quien te quieras imaginar del siglo de oro mexicano, son fuentes para la historia. ¿Por qué? Tú dirás, oye, pero si me están retratando momentos amorosos entre personas. La película te va a servir como fuente histórica porque te va a permitir ver cómo era la sociedad en ese momento. Cómo se contextualiza, ¿no? Exactamente. ¿Y qué le interesa ver a la gente? Sobre todo eso, ¿no? En el siglo de oro del cine nacional mexicano, a la gente le interesa ver el amor de Pedro Infante, ¿no? Y la belleza de Silvia Pinal, o de Carmen Salinas, ¿no? Una de las actrices que más reconocimiento, desde mi punto de vista, se le debería de dar, porque ha brindado esas fuentes como lo es el cine, es María Elena Velasco, la India María. Y tú dirás, ¿por qué? Hay una película de ella que se llama El que no corre vuela, que yo la utilicé en su momento durante un trabajo final de asignatura de 7º semestre, donde hice un análisis de esa película historiográfico, ¿de acuerdo? La intención de hacer ese estudio era ver, no precisamente de qué trataba la película, sino ver cómo la actriz representaba al sector indígena en esa película, ¿de acuerdo? Cómo aquellos provincianos que llegaban en el siglo XX, entre 1960 y 1980, se enfrentaban a no saber leer, a no saber andar, a no saber esto y a no saber otro, ¿de acuerdo? El cine también es una fuente para la historia y la literatura también. Entonces esa podría ser la catalogación que te puedo dar de las fuentes para la historia. De hecho, ahorita me acaba de decir usted una clave, porque me dice que a través de estas fuentes incluso, o de algunas películas que también han sido fuentes, nosotros lo podemos contextualizar. Claro. Recuerdo más o menos algunos trabajos que nos dejaban en la primaria, por ejemplo, de líneas del tiempo, en la que simplemente a veces no encontrábamos fechas, pero simplemente viendo cuál es el contexto histórico nos podemos dar cuenta de cuál es la época en la que se encontraban. Exactamente. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo
contextualizarnos en la época de la revolución que en la época virreinal. Claro. Entonces, por eso nosotros podemos concluir que es por esto que la historia no se debe delimitar simplemente a fechas y nombres. Exactamente. Ok, licenciado. Ahora, me gustaría ver, porque de hecho, de algunas preguntas, déjeme confesarle que ya traía planteadas, con todo lo que me acaba de compartir, dar muchas ideas previas a lo que ya traía en mente. Ok. Entonces, me gustaría, porque sé que usted tiene una pasión por su carrera, Claro. pero me gustaría saber, ¿hay algún evento desagradable o hay algo que les desagrada de su profesión? Sí, como toda licenciatura, como toda ingeniería, quiero imaginar que grandes colegas, tanto historiadores, sociólogos, ingenieros, incluso actuarios, les llega a disgustar algo de la disciplina en la que se especializa. Claro. Para el caso de la historia, desde el ámbito personal, una de las cosas que más me desagrada, no en el ámbito profesional, vamos a ponerlo de ese estilo, tampoco en el ámbito de los conocimientos que nos ofrece la disciplina, que a lo mejor, bueno, te puedo dar ahí una idea ahorita, pero dentro del primer parámetro, un aspecto que me desagrada de la disciplina desde mi punto de vista personal es esa conceptualización que tienen de la historia. Una disciplina, una materia de relleno en la escuela que se encarga nada más de ver fechas y nombres. Esa es la primera, dentro del aspecto general, dentro de la sociedad. Y otra a lo mejor, que sí puede ser una crítica constructiva a los planes de estudio que ahora, para el caso de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, va a modificar su plan de estudios y es de reconocer esa modificación que hicieron. Pero dentro del plan de estudios que yo cursé, que pertenece al plan 2006, hay una cosa que sí me desagrada un poco, que es esa centralización o esa le llaman ahora europeización o algo eurocéntrico, ¿no? Donde, por ejemplo, las asignaturas de historia universal, historia mundial, fíjate, hasta el concepto lo dice, la línea de investigación de historia universal se llama así, historia universal. Las optativas que se ven en esa línea de investigación, ojo, son China, Rusia, África, Alemania, Asia e historiografías, ¿no? Historiografías generales. Pero, por ejemplo, ¿dónde quedó la relación de esas zonas con América? ¿Dónde quedó Oceanía? ¿Dónde quedó incluso Groenlandia, la Antártida, que finalmente forma parte de una historia universal, una historia mundial? O sea que al momento de querer delimitarlo, de recortarlo, lo están haciendo un poco más, ¿cómo decirlo? Sino que le están quitando la razón de ser a muchas cosas, ¿no? Con esto que están haciendo. Exactamente, bueno, sí, con lo que se ha estado haciendo. Te pongo el ejemplo. De los 4 años que yo estuve en la licenciatura, solamente conocí una tesis de historia universal. Ok. Y más de historia de México. Yo le preguntaba a este compañero, ¿por qué decidiste hacer tu tesis dentro del área de historia universal? Su tesis era de Pink Floyd, ¿no? Era la caída del muro y bueno. No, era un vistazo cultural dentro de la música de Pink Floyd. Ok. Una historia cultural de Pink Floyd. Sí, es muy y cómo influye dentro de la sociedad. Ok, claro. Y fíjate, él me decía, es que yo nada más me centré en Europa. Me puse a revisar los planes de estudios de estas asignaturas optativas que te digo y fíjate, para iniciar, son optativas. Dentro del área de la licenciatura de materias obligatorias, solamente llevamos 2 de historia universal, o mundial, le llaman historia mundial. Dentro de ese plan de estudios solamente se ve Europa. ¿Por qué? Porque la idea es que las optativas cubran todas las otras zonas. Fíjate bien, yo revisando el plan de estudios de Rusia, África, Alemania, todas se centraban en esa área, ¿no? Solo Europa. Y no tenían una relación una con otra.
el nuevo plan de estudios que pugnó la universidad ahora ve historia social de América Latina, de Europa, de África, de Rusia. Y dices, está bien. Van a ver los procesos sociales, políticos, culturales y económicos de las regiones, ¿no? Y finalmente el nuevo plan de estudios mezcla esas ideas. Te voy a poner otro ejemplo de ese disgusto que tengo por esa tendencia eurocéntrica por parte de los planes de estudio dentro de las licenciaturas en historia. Hay una asignatura en cuarto semestre que se llama Europa Moderna. Como tú conocerás, la Europa Moderna va del siglo XVI al siglo XVIII, antes del periodo industrial, del siglo XIX. Y esa Europa Moderna, fíjate bien, solamente abarca 3 países, no zonas: España, Francia e Inglaterra. ¿Y cómo se llama la materia? Europa Moderna. ¿Dónde queda Países Bajos? ¿Dónde queda Portugal? ¿Dónde queda, por ejemplo, Rusia? No tanto, pero bueno, Rusia. O sea que de algún modo, con este plan de estudios, en vez de sumar, están restando. ¿Con el nuevo o con el viejo? No, con el nuevo. No, al contrario, con el nuevo están ampliando más. Ah, perdón, entonces ¿no? Una historia social. Entonces lo que a usted le disgustaba es que esta eurocentralización era antes de este plan. Exactamente. Entonces estaba, perdón, porque ahorita estaba confundiéndome y pensaba que eso del plan, que el plan ya era el anterior, No. pero no. Entonces el plan lo van a ampliar para saber la razón de ser que está detrás de todo esto. Ya no se va a llamar Rusia, ya no se va a llamar Alemania, ya no se va a llamar África, se va a llamar Historia Social de Europa. Okay. Historia Económica de Europa. Okay. Historia Política de Europa, ¿no? Y dentro de esas asignaturas ahora sí se van a abordar todas las partes y los rincones del mundo, ¿no? Lo mismo pasa con América. En quinto semestre llevamos una materia que se llama América Latina del siglo XIX. No es correcto hablar de una América Latina del siglo XVIII, porque son parte de ese proceso novohispano todavía. Pero, por ejemplo, el nuevo plan de estudios junta las dos América Latina, del siglo XIX y el siglo XX, y también lo ve desde ese aspecto. Historia social de América Latina, historia económica de América Latina, historia política. ¿De acuerdo? Esos son los dos puntos disgustantes de la licenciatura. Esa conceptualización que tiene la sociedad de que la historia solamente son fechas, y estas tendencias de los planes de estudio de nada más ver Europa, un eurocentrismo. Ok, me ha parecido bien todo esto. Ahora, la segunda parte de la entrevista habla más porque nosotros nos tenemos... Ahorita otro de los objetivos que tengo también para el público es ver la dedicación de un profesionista. Okay. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es preguntarle antes, y me gustaría abrir con una pregunta, espero que no sea muy incómoda, licenciado, que es, ¿usted ha tenido alguna experiencia amarga dentro de su campo de estudios? Una experiencia amarga. ¿Con el temor a equivocarme? ¿O con el destemor? Creo que no. Creo que nunca he tenido alguna vivencia de ese estilo. Finalmente, los 4 años que estudié la licenciatura hasta la actualidad, me ha gustado la disciplina como no te imaginas. Claro que en su momento te llegas a preguntar, y te aseguro como todos los colegas, la idea de ¿por qué estudié esto? ¿Para qué estudié esto? Mucha gente se deja ir con esta finta, ¿no? Voy a buscar una disciplina, una ingeniería, una licenciatura, y me dije esto. Pero realmente el sistema económico y político e incluso social que tiene actualmente México no deja para mucho. ¿De acuerdo? Hay una idea que me gusta mucho y que a lo mejor es muy rebuscada, que dicen, estudia lo que tú quieras. Finalmente no hay trabajo de nada, ¿no? Pero el que busca encuentra, ¿no? Te pongo el ejemplo. Yo actualmente doy clases dentro de este instituto que te digo. Y finalmente tú dirás, oye, entonces ¿dónde queda tu disciplina? ¿No? ¿Dónde queda la historia? Afortunadamente, gran parte de las asignaturas de las cuales imparto, ¿no? Desde español, matemáticas, química, física, biología, para el caso de secundaria, siempre las relaciono con historia.
siempre sale algún hecho histórico que le llama la atención a la gente. ¿De acuerdo? Entonces realmente hay que disfrutar lo que uno hace, hay que disfrutar lo que uno estudia, hay que disfrutar de la vida. Y te vuelvo a insistir, el que busca encuentra. Esa idea de que no voy a tener dónde trabajar se debe quitar, porque hay trabajo, siempre hay trabajo. Y realmente lo que debemos quitarnos más bien es esa idea del no puedo, ¿no? No voy a encontrar nada, no puedo hacer nada, no soy útil, ¿no? Pero sí lo somos, ¿no? Entonces es normal sentirse a veces así dentro de la parte del estudio. Fíjate, el primer semestre para mí fue relativamente bueno, porque hubo paro dentro de la universidad. Ok. Entonces me dio tiempo de avanzar en tareas. Fue un paro como de medio mes. Bueno, es algo de que el tiempo que tenemos pausado lo podemos utilizar para hacer algo productivo si de verdad amamos lo que estamos haciendo. Exactamente, ¿no? En primero, mis compañeros del grupo eran aproximadamente 60. Llega el segundo semestre y llegan 40. O sea, ya se fueron 20. El segundo semestre se me hizo muy ligero, la verdad. Fue uno de los semestres más bonitos que tuve, realmente. Pero llegué a tercero. En tercero ya nada más éramos 30 del primer grupo. O sea, ya se habían ido más, otros 10, ¿no? Ya se habían ido 30 en 2 semestres. Durante ese semestre, en tercero, no se me olvida, fue uno de los semestres más pesados, realmente. Si tú me harías esa pregunta, ¿cuál fue uno de sus momentos más pesados dentro de su estudio en la disciplina? Sería tercer semestre de la carrera. ¿Por qué? Había una asignatura que se llama Historia de la Nueva España del siglo XVI al XVII, donde se ve todo el proceso de evangelización, conquista, y parte de estas proceso novohispano, sería novohispano, ¿no? De la Real Audiencia a la Universidad Nacional, etc. Este profesor, fíjate, nos evaluaba en escala de 10, pero nos evaluaba con 10 trabajos. Y cada trabajo valía 10%. Cada trabajo valía 10%. Y eran trabajos difíciles, ¿no? Y tú dirás, pues es un simple trabajo. No. Que haz 2 mapas por 10%. Que haz una sopa de letras por 10%. Que haz un memorama por 10%. Que haz una lotería por 10%. Que haz un Kahoot, que es esta aplicación que utilizan ahora los docentes para hacer preguntas, por 10%. Y créeme que me llegué a preguntar, ¿realmente vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo para pasar esta simple materia cuando tengo otras 5? ¿No? A todos les va a pasar, a todos. Va a llegar un momento donde digan, ¿realmente vale la pena? E incluso saliendo, ya cuando hay gente, conozco muchas personas, a muchos colegas, que llegan a octavo, o que salimos de octavo, y dicen, ¿realmente sirve lo que estudié? ¿No? Se quedan con esa idea, ¿no? Pero hay que disfrutar. Por algo, a los 17 años, a los 18 cuando mucho, 19 a veces, escogiste la licenciatura. Yo siempre les digo a la mayoría de los jóvenes que atiendo dentro del INER que cuando estén en prepa, o incluso en la licenciatura, cuando ya vean que van en cuarto o quinto semestre, ya no se salgan. Ya la hicieron. Después de cuarto semestre, ya estás del otro lado. ¿De acuerdo? El periodo para tomar esa decisión de me quedo o no me quedo es de primero o cuarto. Tanto de preparatoria como de licenciatura. Ok. Bueno, licenciado, hay una cuestión que tengo que ver con esto, ya que me acaba de hablar sobre lo apasionado que uno tiene que ser y de disfrutarlo, pero vamos a delimitar la palabra profesionista. Ok. Y me gustaría saber, precisamente para usted, ¿cuál es su significado personal de esta palabra? Profesionista. Sí. ¿Profesionista en el aspecto general o profesionista de la historia? Profesionista en su aspecto personal de usted. Desde mi punto de vista. Sí. Una persona realmente que tiene una profesión. Una persona realmente que ejerce una profesión con cariño, con entrega, e incluso va a sonar muy romántico, pero bueno. Un profesionista incluso
lo puede ser un albañil. Esa idea de quedarnos que el profesionista tiene una licenciatura en ingeniería debe de quedarse atrás desde mi punto de vista. Va a haber muchas personas que a lo mejor me van a debatir esto. Un profesionista puede ser un electricista, un albañil, un plomero, un panadero, porque es un especialista en determinado campo. Profesionista de la química, profesionista de la historia, profesionista en plomería, profesionista en carpintería. Conoce su profesión. Esta idea que nos enseñan, y viene todo desde primaria, oficios y profesiones. ¿Qué es un oficio y qué es una profesión? ¿No? Que la profesión es el que estudia en la universidad y el oficio es el que te quedas en secundaria y te aprendes algo. La idea de un profesionista es una persona dedicada a lo que está haciendo, que entrega todo por hacerlo bien y que es especialista en algo. Me ha gustado mucho todas estas ideas que tiene acerca de las profesiones, pero hablando de esto siempre hay algo que nosotros, o al menos por nuestra parte dentro de las ingenierías, nos enseñan. Me gustaría saber si eso lo aplican también de la parte de las humanidades también. Okay. Que es, dentro de su campo de estudio, ¿existe algún código de ética? Me refiero a que si se puede afectar a terceros, o puede haber incluso conflictos de intereses que puedan afectar a los demás dentro de esta disciplina. Claro, te pongo, y más bien yo te haría una pregunta. Ok. ¿Qué historia le quieres enseñar a los niños? ¿Una historia crítica y objetiva o una historia superficial y nacionalista? ¿Qué tipo de historia crees que debería de enseñársela a los niños de educación básica? Bueno, la verdad es que incluso mis padres me han dicho que siempre a un niño se le tiene que hablar con la verdad. Pero también viéndolo por otro lado, en el aspecto psicológico, como me lo dijo al principio de la entrevista, Claro. Hay cosas que siento que tal vez un niño no entendería muy bien. Claro. Entonces, siento que se deberían de enseñar un poco de las dos para complementar. Que sí es verdad, pero con qué se puede complementar para que tenga una idea que sea entendible. Claro. Te la pongo sencilla. Ok. Y agradezco tu respuesta. Dentro de la disciplina, no tenemos un código de ética estipulado como a lo mejor los médicos, ¿no? Los ingenieros civiles, por ejemplo. Pero dentro de la disciplina sí tenemos por lo menos 3 ejes que debemos seguir con cavidad, con delicadeza, con sutileza también. Va a sonar mucho a unos mandamientos bíblicos, pero realmente es parte de. Ok. El primero sería no mentir, no falsificar. Te pongo un ejemplo. Hace 2 meses tuve la dicha de conocer a una investigadora que es del Colegio de México, que hizo su tesis, fíjate, de un extracto de un proceso inquisitorial. Una tesis de casi 200 páginas con 10 renglones de la fuente primaria. Fíjate. Todo lo demás que viene en su tesis lo expuso ella o de otra manera lo inventó. El resto del proceso inquisitorial lo inventó para sacar la tesis. Realmente de la fuente primaria son como 10 renglones. Todo lo demás que viene en la tesis es inventado. A futuro, yo no sé cómo se lo aceptaron. A futuro, imagina, no te preocupes, que una persona que está estudiando la licenciatura dentro de unos 10 años está interesada en esos procesos inquisitoriales de los cuales investigó esta persona, la de la tesis, revisa la tesis y se deja llevar por lo que puso ella. ¿Qué va a pasar? Que no tenemos bien esa fuente primaria porque es falsa. Esa es una primera ética que debemos de tener los historiadores, y creo que todas las disciplinas,
de no mentir en las cosas que estamos haciendo. Tú me dirás, y muchos me lo han dicho, ¿no? Oye, ¿y tú cómo sabes todo lo que pasó? ¿No me estás mintiendo? No, finalmente por eso nos preparamos, ¿no? Una cosa a lo mejor es que ahí metas algún datillo para hacerlo más interesante, ¿no? Pero otra cosa ya es falsear información, ¿no? Te pongo el ejemplo. De todo el rato que llevamos en la entrevista, creo o considero que te he dicho en la mayoría de las ocasiones las fuentes de donde he sacado la información. Sí. Entonces, eso también es parte de un código de ética por parte del historiador. Decir de dónde estamos sacando las cosas, ¿no? Te he dado como 4 o 3 libros, ¿no? Y finalmente son parte de nuestro proceso de aprendizaje que tenemos que transferir, ¿no? Que son fuentes confiables que hemos leído, autores confiables que hemos leído, que finalmente forman parte de. Esa sería la primera, la de no mentir, la de decir de dónde sacamos la información. Y creo que la última y la más importante, o al menos lo considero así, es finalmente enseñar la historia, para el caso de los que se dedican a la enseñanza de la historia, de una forma crítica y objetiva. Porque el historiador no va a juzgar. No va a haber personajes buenos y malos. No va a haber al tirano de Porfirio Díaz o al santo mártir de Emiliano Zapata. El historiador va a reconstruir a los personajes, a los acontecimientos, al proceso histórico. Lo va a interpretar. Y aquí viene un punto final, que es la divulgación de la historia. No sé si has tenido la oportunidad, o el caso de los que nos estén viendo, de este programa que sale en el 4, sábados y domingos, como las 11, 10 de la noche, en el canal 4, que ahora se llama For TV, me parece, ¿no? El canal For TV. Perdón, una disculpa. Que se llama Clio. Creo que sí se llama Clio, me parece. Que es parte de una divulgación histórica por parte de Fundación Televisa. Ese programa, aunque muchos digan que no, es el baluarte de la divulgación histórica en México. Yo he tenido la oportunidad de ver casi todos los fines de semana, he tenido esa oportunidad de por lo menos ver 1 hora, porque los programas duran 1 hora y me parece que pasan hasta la 1 de la mañana, entonces son varios programas consecutivos. Lo interesante también es que cada fin de semana como que abordan un tema general, o sea, sábado y domingo se relacionan los programas, ¿no? Hace 2 domingos sacaron el de la Revolución y el domingo sacaron, creo, la del metro. O sea que se va actualizando. La verdad no sé, ahí sí yo te mentiría, no sé realmente si esos programas ya tienen tiempo o son recientes. Quiero imaginar que son recientes, ¿eh? Yo tengo la confianza y la fe de que son recientes, pero si no, todos no están muy bien. Bueno, hace como 2 semanas fueron estas temáticas, estos tópicos, y lo que te digo que me gusta es que durante esas 4 horas pasan cada programa relacionado al hecho, ¿no? Para el caso de la Revolución, me acuerdo que el primero fue la vida de Emiliano Zapata, ¿no? Y el programa estaba haciendo lo que debe de hacer, divulgar, ¿de acuerdo? Y divulga de una forma crítica y objetiva. En ningún momento dice que fue el mártir. De hecho, incluso ese programa dice lo que fue realmente Emiliano Zapata, un hacendado con dinero, de una familia acomodada. El domingo lo del metro. Todos recordamos a Díaz Ordaz, el asesino de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en México el 2 de octubre de 1968. Ese programa pasó, fue curioso, ¿eh? En la primera hora pasó el asunto de la matanza de Tlatelolco. Segunda hora se dedicaron a los Juegos Olímpicos. Y ya al final se dedicaron a lo del metro. No sé si lo conozcas, no sé si los que nos ven lo conozcan, Sí. pero Gustavo Díaz Ordaz fue quien inauguró en 1969 la línea 1 del metro. Y muchos tienen la idea que esta persona fue el anticristo, incluso algunos historiadores lo conocen. Ok. Por lo de Tlatelolco. Pero no investigan que realmente él fue el que crea el metro, el que trae más bien el metro a la Ciudad de México, como respuesta a una sobrepoblación en la Ciudad de México.
Por eso te digo que hay que conocer el contexto histórico, los procesos históricos. ¿Qué razón tiene traer un metro cuando había transporte público terrestre? ¿No? ¿Qué intención tiene traer un subterráneo? Modernización, puede ser, ¿no? Tendencias francesas, pero sobre todo una demanda al transporte y al tráfico. Fíjate. Muchos colegas nos ponemos luego a discutir, tenemos círculos de estudio y decimos, qué chistoso, ¿no? El tráfico se crea, en los años 50. Y mucha gente dice, ay no, recientemente apenas hizo el tráfico por acá. El tráfico ya tiene tiempo y el tráfico sigue, ¿no? Pero es parte de un proceso histórico. A lo que voy. Este punto de la ética finalmente abarca en estos tres ejes: el no mentir, el divulgar correctamente a través de una manera crítica y objetiva, el caso del programa que te estoy platicando, que por cierto, para el caso de Gustavo Díaz Ordaz, cuando abordaron estos temas del 68, los olímpicos y el metro, en ningún momento le dijeron anticristo. Fue un presidente durante determinado momento que hizo lo que tenía que hacer. Solo hizo su trabajo. Exacto. Y, por ejemplo, hay muchas cosas, por ejemplo, que son una problemática, pero no me imagino que por el famoso, como algunos lo llevan a llamar, anticristo, Okay. Hoy en día se me haga más fácil transportarme, por ejemplo, por la Ciudad de México. Claro, mira. En el 69 se funda la línea 1. Años más tarde, la 2 y la 3. Y ahora afortunadamente tenemos 12 líneas. Bueno, se cayó hace poco la 12. Asuntos a lo mejor políticos, económicos también. Pero como tú dices, realmente conocer la historia del metro es interesante porque vemos el proceso histórico. La historia del automóvil. Cómo llega Ford a México. Cómo llega Mercedes-Benz a México. Cómo llega, por ejemplo, la cervecería a México. La Heineken. Modelo. Cómo llega. Hay una cerveza que me parece que es india, que es mexicana. Liverpool, Palacio de Hierro, son francesas y llegan en el siglo XIX durante el periodo de Porfirio Díaz. La tendencia de las tiendas departamentales surge en el siglo XIX. Fíjate, todos esos procesos, todas esas tiendas, Aurrera en el 1950, Walmart en 1970. Comercial Mexicana es un centro comercial mexicano, por algo se llama Comercial Mexicano, que desapareció recientemente, ¿no? Parte de. A cualquier lado que observes, a cualquier lado que voltees, siempre te debes de preguntar, y es lo que hace el historiador. Ok, le agradezco mucho que me haya respondido porque resolvió mis dudas que tenía acerca de esto del código de ética, pero hablando de esto me gustaría preguntarle a usted, ¿qué opina de las personas que se dicen que unas profesiones incluso son mejores que otras? Ahorita de hecho acabamos de tocar ese punto porque me dijo que un profesionista no es necesario que tenga un papel de estudio para poder avalarlo, Claro. ya que simplemente se está especializando en algo. Claro. Agarramos técnicas y todo este tipo de procesos. ¿Pero usted qué opina de unos que le tiran que son mejores las ingenierías que las licenciaturas? Porque hasta en escuelas hay muchos que dicen que los del poli son más listos porque saben de matemáticas y estudian ingenierías. A los de UNAM tenemos muchos clichés. No sé si estoy utilizando el término correcto, cliché, de que, pues bueno, un estereotipo de que una carrera puede ser mejor que otra. No sé usted qué opina acerca de esto. Para no hacer más largo el cuento, te lo voy a resumir en una frase. Ok. No hay carrera mejor que otra, pero si nos vamos con una carrera más alta que otra, yo diría que uno de los parámetros que deberíamos de considerar sería si esa disciplina o esa ingeniería le aporta algo benéfico a la sociedad. ¿De acuerdo? Okay. Ese sería el punto. Esa idea de que las ingenierías y las licenciaturas se debaten, no. Únanse. Hay que unirnos y beneficiemos a la sociedad
Claro, porque el mundo no va a girar por sí solo. Me refiero a que vamos a necesitar todos de De todos todo, en alguna de parte todo. para poder continuar. Bien lo dice un dicho por ahí, me parece escuchar, no me acuerdo quién dijo esta frase, licenciado, y menos se lo puedo decir a usted, que tal Sí, vez sí sepa porque es licenciado en historia, pero una persona dijo, el mundo no se va, no lo vas a poder mover tú si estás solo. claro. Yo te ponía el ejemplo hace rato. En todas las disciplinas y las ingenierías llevan la materia de historia de. En todas las ingenierías y disciplinas, por lo menos, llevan, y a lo mejor en tu ingeniería te habrás dado cuenta que llevan por lo menos en primero o en segundo semestre materias relacionadas a la sociedad, ¿no? Al punto social, porque finalmente la tarea de las disciplinas de cualquier tipo es fomentar algo benéfico a la sociedad, ¿de acuerdo? Por eso yo te decía, esa idea de que son unas mejores que otras, si lo vamos a considerar así, que sea mejor a través de qué tanto le aporta tu disciplina al mejoramiento de la sociedad, qué tanto le aporta la química, la historia, la filosofía, las letras, la pedagogía, la sociología, la economía, la politología, las relaciones internacionales. Esas disciplinas y muchas más, ¿qué le aportan de bueno a la sociedad? Si nos vamos con ese parámetro. Pero lo ideal es, como tú dices, que se relacionen. Hay algo que se llaman ciencias auxiliares, disciplinas auxiliares, que son parte de. Ok. Hay otra cosa que también me gustaría que me compartiera. Ahorita usted me compartió que da clases en el Instituto Nacional de la Educación del Adulto. Para la educación de los adultos. Ajá. Ok, perdón. Me gustaría saber, porque dentro de lo que sería la educación, me gustaría saber de usted cuál es la reflexión más grande que me puede compartir de la educación según su experiencia. Una de las reflexiones con las que me he quedado desde que tengo la dicha de dar clases, porque es una dicha, finalmente, que te llamen docente o maestro, profesor. Una de las reflexiones, finalmente, es que no todos tienen el mismo acceso a una educación gratuita. Hace poco, en agosto, vi una noticia donde en algunos pueblos habían convocado a estudiantes a presentarse a la escuela, ¿no? Al inicio de clases. Eran 2 maestras. Ningún alumno llegó. Yo me puse a pensar y digo, la educación en México es gratuita, es obligatoria. ¿Qué es la educación en México realmente? Hay un programa que se llama el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, que se encarga precisamente de llevar la educación a los rincones del país, ¿no? A donde no hay acceso literal. Y yo me ponía a pensar en todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante de una escuela rural y una escuela urbana? Esos términos también hay que quitarlos. El caso que te decía del video, de la noticia, yo me ponía a pensar, ¿no? También, porque salieron unas entrevistas a los niños, ¿no? Les decía, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿No? Salía la persona, les entrevistaba y les decía, ¿por qué no fuiste a la escuela? Si hoy era el primer día de clase. 2 niños que comentaron me marcaron lo que dijeron. Uno dijo que porque era más importante trabajar. Porque iba a la escuela a perder el tiempo. Y porque si no trabajaba, no comía. Y yo me ponía a pensar, ¿lo mismo pasa en las escuelas urbanas? La otra niña decía, sí quiero estudiar, pero mi papá le da preferencia a mis hermanos. Y tú te pones a pensar, en pleno siglo XXI, ¿sigue existiendo una mentalidad de esa manera? Y te pongo un ejemplo en mi práctica educativa dentro del instituto. Dentro del INEA atendemos a un sector que se llama Niños 10-14, donde se les alfabetiza y se les da la primaria a niños de entre 10 y 14 años que por cualquier motivo no pudieron ingresar a la primaria. Recuerdo que cuando yo entré,
llegó una niña que tiene ahorita 13 años, se llama, bueno, por asuntos de confidencialidad, no voy a decir su nombre que tiene, vamos a llamarla alumna, ¿okay? No voy a decir el nombre de esta alumna. Esta alumna llegó muy nerviosa, le sudaban las manos. Fíjate. La alumna no sabía leer ni escribir, con 13 años de edad. Nosotros, como requerimiento, tenemos que hacerle un examen diagnóstico donde tenemos que avalar que precisamente la persona no sabe leer ni escribir. La niña sudaba como no te imaginas. Sudaba con sus manos como no te imaginas. Tenía miedo. Tenía a lo mejor ese temor a ser rechazada por no saber leer. Es bonito saber que finalmente tuvo la intención, o su familia tuvo la intención de mandarla a la escuela. Pero yo me ponía a pensar, y a lo mejor caigo en ideas muy vagas. ¿Cómo dentro de una sociedad que se dice urbana, que tenemos aquí a la vuelta satélite, que tenemos aquí a la vuelta periférico, centros comerciales, universidades particulares, escuelas particulares, tengamos casos de niños de 10 años, de 12 años, de 13 años, de 14 años incluso, que no saben leer ni escribir? Niños. Y uno se pone a pensar en eso. ¿En pleno siglo XXI está sucediendo eso? Reflexión final que a lo mejor les puedo compartir. Y a lo mejor es una pregunta abierta para quienes quieran contestar. ¿La educación realmente es gratuita actualmente? Yo tengo a varios educandos, a varios alumnos, que me dicen que se salieron de la escuela de secundaria, porque normalmente yo me encargo más de los jóvenes. Mi compañera se encarga más de los niños, precisamente. Mi compañera es una maestra de 60 años, ¿no? Tiene más experiencia con niños. Yo me he quedado más con los jóvenes, o me han asignado más a los jóvenes. Y muchos me han comentado que se salieron, sí, por la pandemia, pero también porque los gastos que les exigían eran muchos. Y yo me ponía a pensar, ¿la educación es gratuita? Va, sí. No te cobran a lo mejor los libros y la atención. No le pagas al maestro, pues. La Secretaría de Educación se encarga de pagar. Pero ¿qué pasa con el pago de la colegiatura? Que para ayudar a la infraestructura de la escuela. ¿Qué pasa con el pago a la Asociación de Padres de Familia? ¿Qué pasa con el uniforme? Y para el colmo son dos, ¿no? Un código que también, bueno, creo que nunca se va a quitar. Pantalón y falda, y luego pants para ambos, ¿no? ¿Qué pasa con libros extras que piden profesores? O libros específicos incluso. ¿Qué pasa con el transporte? Esa idea de que, ay, sí, me tocó la escuela más cercana a mi domicilio. Sí, pero por ejemplo, en la localidad que estamos tú y yo ahorita, la prepa más cercana está en el pueblo, ¿no? Pero esa prepa no ofrece realmente, a lo mejor para muchos, los intereses educativos de la gente. ¿Y qué hace? Se van a otras prepas. Gente que estudia prepa particular. ¿Qué pasa también con la seguridad, no? Porque Claro. hay muchos casos hasta ahorita, no solo de personas que desaparecen, sino, por ejemplo, hay personas que incluso han muerto fuera de escuelas por cuestiones de asaltos o de algunas otras cuestiones que tienen que ver. La verdad, les comparto, a mí, en mi punto personal, me da miedo pararme y salirme con horas de oscuridad todavía, Claro. porque no sé qué es lo que va a pasar en el transporte, es una incertidumbre que tienes. Claro, finalmente son varios aspectos que la escuela actualmente, la educación más bien actualmente, no considera. Entonces esa pregunta de reflexión quedaría a lo mejor abierta. La educación actualmente, ¿qué es en México? ¿Gratuita? ¿Obligatoria? ¿No? Esa pregunta creo que deberíamos de hacernos cada vez. ¿Qué es la educación en México? Te recomiendo un documental
dos documentales. Bueno, voy a sacar aquí muchos documentales, pero creo que dos son suficientes. A lo mejor donde proviene el primer documental puede surgirles un poco de intriga. El documental se llama De Panzazo, de Fundación Televisa. Lo conduce Carlos Loret de Mola. Es del 2010, el 2011 me parece el documental. Y aborda todo esto. Es muy interesante realmente ese documental, porque te permite ver la realidad educativa de México. Muchas comunidades a lo mejor no permiten que se vayan los niños a la escuela por X o Y razón, pero hay muchas comunidades donde incluso no hay ni maestros ni niños. Son escuelas fantasma. Escuelas fantasma. El otro documental se llama La Educación Prohibida. No recuerdo muy bien el autor, más bien de procedencia, la cinematográfica de procedencia. Pero es muy bueno, dura 2 horas. Yo les recomendaría el de Panzazo, dura 1 hora. Pero el de La Educación Prohibida dura 2, pero es muy bueno, la verdad. Pude ver por lo menos 1 hora y media. Por tiempos laborales, ya no lo pude concluir. Tengo ese pendiente ahí. Pero también nos habla de una realidad educativa. Pero ojo, esta de la educación prohibida no solamente es de México, es del mundo. Y uno se pone a pensar, si en México así está la educación, ¿cómo está en el mundo? Y ese documental se lo responde. El escenario que vemos actualmente en México sucede en Perú, sucede en Bolivia, sucede en países de África o de Asia. Esa reflexión yo la dejaría para esta pregunta que me haces. Muy triste, pero muy interesante. Le agradezco mucho. Y bueno, creo que ya tratamos de compartir no solo lo que hay detrás de la historia, sino también lo que hay detrás de un profesionista. Ok. Y pues bueno, esos eran los objetivos principales. Le agradezco mucho de su tiempo. Gracias a ti. Y le agradezco mucho también. Voy a dejar de hecho también los links de los documentales que me acabo de decir aquí abajo para que la gente pues pueda entrar a verlos. Claro. Y bueno, muchas gracias, licenciado. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todo el público que nos está mirando. Licenciado, ¿le gustaría agregar algunas palabras antes de culminar? Yo me quedaría realmente, agradecerle también a Daniel. Muchas gracias. Esta entrevista muy interesante, esta plática que tuvimos, ya creo que más de media hora, muy buena. Creo que nada más me quedaría decirles a todos que vivan realmente lo que estudien, sientan lo que estudien. Para el caso de la historia, pues también vivan la historia, porque a cada lado que volteemos, esta idea de una historia contrafactual, de qué hubiera pasado si. Y te agradezco realmente esta oportunidad. Sería todo de mi parte.